pantalla? Sí, doctora. Sí, Ya, doctora. entonces la última parte que nos queda son las leucemias, que también es otra bastante, un poquito bastante pesada. Como sabemos, al hablar de leucemias vamos a hacer mención también a lo que es la serie mieloide, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá son dos extendidos, uno de sangre periférica y acá estamos viendo otro de médula ósea, ¿no? Acá estamos viendo elementos inmaduros en abundante proporción. Entonces, eso es también lo que nosotros vemos, ¿no? De todas formas, o sea, para llegar, digamos, al diagnóstico de una leucemia, lo que siempre nos va a llamar es la atención, es los cuadros de linfocitosis, ¿no? Por ahí empezamos. ¿Dónde va a haber un aumento de linfocitos en sangre periférica sin que haya compromiso ganglionar? Es porque estamos frente a un cuadro de leucemia. Casi siempre se hace esa deducción, ¿no? Ya después, digamos, conforme, digamos, ves la historia clínica, ves el resto del examen clínico, si es que, digamos, hay otros órganos que estén comprometidos, ya sea el vaso, el hígado, ya vamos haciéndonos una idea de qué es lo que está pasando con el paciente, ¿no? Pero generalmente son pacientes que, o son niños que vienen, digamos, con anémicos, a veces niños que están haciendo petequias o que hacen cuadros infecciosos y no se recuperan. Entonces, y a eso nos llama la atención. Así es como los van a ver en la práctica. Entonces, allá se les solicita, digamos, un hemograma y ahí se ve, ¿no? Que hay una anemia. Y cuando se ve el extendido, el frotis, se va a ver la presencia de estos linfocitos atípicos, ¿no? Que hay un aumento. Normalmente se ven más hematíes y pocos linfocitos. Ahora, otra cosa que también vemos es que la parte central tiene estas áreas claras, ¿no? Estas áreas claras ya nos está haciendo mención a que hay una disminución en la cantidad de hierro, ¿verdad? Entonces, de esa manera ya nos orientamos, ¿no? Entonces, hasta ahí, digamos, es donde a nosotros nos llega las médulas y nos ponen, ¿no? Paciente niño de 8 años con cuadro de anemia, ¿no? A veces eso es lo único que se coloca en la orden y biopsia de médula ósea. Y lo que vemos en la médula ósea son las imágenes que les había puesto al inicio, ¿no? Esto. Empezamos a observar, y es cierto, en un inicio empezamos a analizar y vemos, ¿no? Ver estos elementos inmaduros, estos elementos en proceso de maduración que tienen esta parte basófila azulada en el citoplasma, ya nos orienta que, digamos, frente a qué estamos, ¿no? ¿Qué otros elementos estamos? Entonces ya empezamos a deducir cada una de ellas, vemos la serie megacariocítica, la serie eritroide, vamos viendo cada uno de ellos con sus características respectivas, ¿no? Entonces, en todo estudio digamos, de este tipo de pacientes, no es, digamos, el diagnóstico solamente ya sea por el frotis que se hace en sangre periférica o, digamos, solamente aislado el ganglio linfático, ¿no? Acá se tiene que hacer un correlato de toda la clínica que tiene el paciente, ver, digamos, la sintomatología que presentan y todos los exámenes auxiliares que se puedan realizar y que nos puedan ayudar a llegar al diagnóstico, ¿no? de esta enfermedad. Entonces, las leucemias, como sabemos, también corresponde, digamos, al trastorno del tejido linfoide. Son células que afectan preferentemente a los tejidos hematopoyéticos y se caracteriza por la presencia de leucocitos inmaduros en sangre periférica, ¿no? Lo que finalmente suprime la producción de células sanguíneas normales. En cuanto a la patogenia, vemos acá, digamos, la célula progenitora que es, digamos, en la que se va a diferenciar. Como sabemos, a partir de esta célula vamos a ver, digamos, el origen de cada una de las líneas celulares, ¿no? Y cuáles son las que van a estar comprometidas. Entonces, cuando, digamos, hay una afección de la parte mieloide, diremos que estamos frente a una leucemia mieloide, ¿no? Y cuando es la serie linfocítica la que está comprometida, diremos que son leucemias o leucemias linfoides. Entonces, en cuanto a la clasificación, vamos a ver si son agudas o crónicas. Generalmente los cuadros agudos más hacen mención a las células inmaduras. Acá vamos a ver un predominio de los leucocitos indiferenciados o sobre todo a los blastos. Acá dentro de este grupo vamos a ver a lo que son las leucemias linfoblásticas agudas y las leucemias mieloblásticas agudas, ¿no? En cuanto a se refiere a las leucemias crónicas, vamos a ver que comprometen a una serie de precursores
tardíos de los leucocitos. Acá tenemos a las leucemias mieloide crónica y a la leucemia linfocítica crónica, ¿no? Las edades de presentación en cada uno de ellos. En cuanto se refiere a las leucemias agudas, tanto a la linfoblástica como a la mieloblástica, siempre va a hacer mención a que son elementos inmaduros, ¿no? Acá vemos que hay una proliferación clonal no controlada de células inmaduras, que pueden ser del linaje B o T, y para poder, digamos, determinar cuál de ellos está comprometido, hacemos uso de lo que es la inmunistoquímica y la citometría de flujo, que nos ayuda, digamos, a hacer el conteo celular y ver cuál es la célula que está comprometida, ¿no? Acá en las leucemias mieloblásticas igual también se hace uso de la inmuno, la citometría de flujo, y buena parte, digamos, de los diagnósticos que se realizan en estos cuadros, ustedes van a ver que son prácticamente muestras que ingresan a unas máquinas y en corto tiempo nos están dando los resultados, ¿no? Y para esto también pues se necesita hematólogos que estén entrenados para poder llegar al diagnóstico, ¿no? Si tienen oportunidad de ver, ustedes van a ver que un informe de médula ósea o digamos de este tipo de lesiones son informes bien amplios, ¿no? Que se hace mención incluso a trazas de oligoelementos, se evalúan muchos factores. No solamente la biométrica o la hematología que hacemos, digamos, en forma rutinaria, sino ya se agregan otros exámenes, ¿no? Otros parámetros, porque todo esto va a tener relación, digamos, con el tratamiento que va a llevar el paciente, ¿no? Porque poco a poco, por la edad de presentación, como son la mayoría de los casos, son niños. Entonces, el cuerpo todavía no ha llegado, digamos, a una maduración en todos sus órganos, ¿no? Entonces, esto hace que el manejo también sea más difícil de poderlos, digamos, continuar, ¿no? Y muchos de ellos ustedes habrán visto que fallecen y no tienen, digamos, un buen pronóstico, ¿no? Todo dependiendo en qué estadio estén y cuáles, digamos, que otros cofactores se agreguen. Otra cosa que también se ve, digamos, es la edad de presentación. En cuanto se refiere a los linfoblásticos, son más frecuentes en niños y adolescentes. En el cuadro de la leucemia mieloblástica está más en personas mayores. La clínica es parecida, cuadros de fiebre, infecciones, dolores óseos, hepatoesplenomegalia, la anemia, los cuadros hemorrágicos y las adenopatías que se pueden presentar, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, ya digamos características que se va a ir observando a nivel de médula, como también, digamos, en otros estudios que se hagan, ¿no? Para, digamos, ver qué características se encuentra y qué corresponde a cada una de ellas, ¿no? Las anemias, ver, digamos, el recuento de plaquetas, y estos controles no se hace, digamos, incluso diario, ¿no? Sino pueden monitorizarse y se hace en la mañana, se hace en la tarde, se hace en la noche, ¿no? Entonces, su manejo también es más complejo y es más difícil, ¿no? En cuanto a las leucemias crónicas, vamos a ver que esta se hace la mieloide, es más en personas igual mayores, y la linfocítica crónica también en pacientes ya mayores, ¿no? La característica, digamos, acá tenemos que hay el marcador citogenético en la leucemia mieloide crónica, es el cromosoma Filadelfia. Acá vamos a ver una traslocación a nivel de los cromosomas, ¿no? En cambio, en la linfocítica crónica vamos a ver que hay una proliferación y acumulación de linfocitos pequeños, maduros y del fenotipo B. Entonces, para decir que es del fenotipo B, también igualmente se tiene que hacer uso de la inmunistoquímica, ¿no? Y como les decía, en todo lo que es esta parte de las leucemias nos ayuda bastante lo que es la citometría de flujo. En el laboratorio vamos a ver, digamos, ya los otros elementos. Vamos a ver presencia de granulocitos con los cuerpos de Auer. Ahí sobre todo eso se presenta en las crisis blásticas. Vamos a ver anemias normocíticas, no monocrómicas, y las plaquetas también puede haber una trombocitopenia, ¿no? En el laboratorio, en cuanto se refiere a leucemia linfocítica crónica, vamos a ver una linfocitosis que ya nos hace, digamos, nos llama la atención, ¿no? Al igual que la anemia y la trombocitopenia. En cuanto se refiere al cuadro clínico, el síndrome anémico que va en progresión, también el hipermetabolismo, la hiperesplenomegalia,
o la hepatoesplenomegalia, el cuadro clínico en la leucemia linfocítica crónica, igual ganglios, anemia, hepatoesplenomegalia, la infiltración de otros tejidos, ¿no? Por estos linfocitos maduros que en realidad no son difíciles de poderlos diferenciar porque casi todos son pequeños del mismo tamaño, ¿no? Y digamos, muchos de estos pacientes muchas veces fallecen, digamos, con cuadros posteriores, digamos, a la terapia, ¿no? Hacen crisis, síndromes de lisis tumoral y fallecen por esas complicaciones, ¿no? O por, digamos, procesos infecciosos que los consumen, ¿no? Incluso que no son habituales en el resto de las personas. Ustedes habrán visto, o digamos, ya les habrán hecho mención, que estos niños en estos ambientes donde son manejados por cuadros de leucemia, generalmente son ambientes estériles donde no se puede entrar, digamos, de una manera normal. Hay que ponerse incluso una ropa adecuada, mirarlos a través de vidrios y el personal que ingresa también está súper camuflado, ¿no? Para evitar algún contagio, incluso hasta con pisar el pavimento o la pista, uno puede estar llevando microbios. Entonces, son áreas un tanto complicadas y difíciles de poder manejar, ¿no? Y lo triste de todo esto es que el pronóstico muchas veces no es bueno, ¿no? Uno hace, digamos, todo lo posible porque estos niños puedan salir del cuadro, pero muchos de ellos fallecen, ¿no? Entonces, en las leucemias agudas vamos a ver la proliferación clonal maligna, la célula alterada que ha proliferado, invade y poco a poco va destruyendo el resto de los otros tejidos, ¿no? También de las otras líneas celulares. La célula precursora, como sabemos, puede ser linfoide o mieloide, puede dar lugar a una invasión de la médula ósea, como les decía, y esta es la parte, digamos, que más nos llega a nosotros, ¿no? Ver si la médula está infiltrada por estos elementos celulares, ver el porcentaje. Siempre que se ve médula ósea, nosotros hacemos mención, digamos, a la celularidad, ¿no? Cuánto, digamos, de la celularidad se está viendo normal en una médula ósea, ¿no? Siempre decimos, no, si es un niño, obviamente la celularidad va a estar incrementada y el tejido adiposo en menor proporción, pero si es una persona ya mayor, normalmente siempre se va a encontrar más tejido adiposo que tejido normal. Esto se invierte en este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, lo que observamos muchas veces es ya una aplasia medular, una destrucción, una infiltración grasa de la médula, o digamos en los otros estadios cuando se ve toda la médula llena de estos elementos atípicos, ¿no? Incluso acá ya se hace, digamos, puede hacerse biopsia de hígado, puede sacarse un ganglio y ver otros tejidos que también pueden estar infiltrados, ¿no? Acá vemos las leucemias linfoblásticas agudas, más frecuente en niños. El 80% de estas leucemias comprometen a pequeños y se dice que es el cáncer más frecuente en niños, ¿no? Ahora, la frecuencia es más en el sexo masculino y en 1 a 2% está asociado al síndrome de Down. Ahora, los precursores son linfocitos pre-B o pre-T, ¿no? Conocidos como linfoblastos. Y acá estamos viendo cómo, digamos, las líneas celulares que empiezan, digamos, a madurar van a tener, digamos, una alteración en este proceso con el incremento de los linfoblastos. Ahora, dentro de las clasificaciones vamos a tener la clasificación americana y la otra clasificación de la FAB, ¿no? Ambas casi son similares, lo único que de la OMS acá va a agrupar, vamos a tener solo dos grupos, en cambio acá, bueno, ya se hace una diferenciación bien marcada de lo que es la leucemia linfocítica, linfoblástica aguda, L1, L2 y L3, ¿no? Y estos, digamos, en base a las características de las células que se observan en los extendidos, ¿no? Acá tenemos un extendido en sangre periférica. Cuando observamos linfocitos que son pequeños y se parecen a los normales, pues hacemos mención a que estamos a un grado un L1. Cuando ya, digamos, hay más presencia de estos elementos aumentados de tamaño, incluso con ya presencia de citoplasma, estamos haciendo mención al L2. Y cuando ya empiezan a ver estas vacuolas a nivel del citoplasma, estamos frente a un L3, ¿no? Y ya digamos, por ejemplo, en la clasificación de la OMS, L1 y L2 van a tener, digamos, van a estar agrupados en uno solo. Y en el grupo 3 vamos a tener a lo que es el linfoma leucemia de Burkitt, ¿no? Que es, digamos, ya un linfoma sumamente agresivo. Acá tenemos, vean, un extendido de sangre periférica.
Vean cómo los linfocitos también están alterados. Acá vemos esa pila de monedas. Vemos estas áreas claras dentro de los hematíes, ya que nos hacen mención digamos, al fondo anémico que tienen estos pacientes. Y vean, ¿no? La gran cantidad, que es lo que, digamos, llama la atención de estos linfocitos, ¿no? Acá vemos algunos pequeños. Si vemos que todavía, digamos, se parecen a estos linfocitos normales, estaremos haciendo mención a que es un estadio L1, ¿no? Y si va, digamos, aumentando, ya vamos a ir viendo que puede corresponder a L2 o L3, ¿no? Igualmente se hace, digamos, otros estudios, uno de ellos es la médula ósea, para, digamos, ver si la médula está comprometida o todavía, digamos, queda médula que pueda responder, ¿no? Y la clasificación se hace en base a los inmunofenotipos. Ya seguramente lo habrán visto en teoría que esta parte es un tanto tediosa, amplia, porque lleva una serie de marcadores tumorales, ¿no? Cada uno para poderlos diferenciar, tipificar en qué grupo están. Acá más, digamos, de las células que se ven en sangre periférica y también en médula ósea, ¿no? Y hacemos mención a todas las características de malignidad, de atipicidad que habíamos visto, ¿no? Siempre mirando al núcleo. En el L1 o FAF1 vamos a ver blastos pequeños, un tamaño que es casi uniforme. El núcleo siempre va a ser redondeado, el borde nuclear casi es parejo, no hay irregularidades en los contornos y el nucleolo puede que no se vea, ¿no? En cambio, en L2 o FAF2 vamos a ver ya que como les había hecho mención, los núcleos ya son más grandes y hay presencia de citoplasma. Eso también nos ayuda a poderlos diferenciar, igualmente acá en este otro extendido. Y vean también las irregularidades en los hematíes, ¿no? Puede haber anisocitosis, poliquilocitosis y todo, ¿no? O sea, todo lo que observamos en una anemia hipocrómica. Acá vemos el FAF3. Ya vemos, digamos, a nivel del citoplasma, vamos a ver estas vacuolas y con gran cantidad de estos linfocitos atípicos, ¿no? Ver esas vacuolas ya nos hace mención a que puede ser un FAP3 y acá en el Burkitt, ¿no? Que es también bien raro, pero puede llegar a observarse, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta que, digamos, dentro de los linfomas o dentro de las leucemias es uno de los más agresivos, ¿no? Se ve con todas esas características de las vacuolas, el núcleo aumentado de tamaño. Vean el tamaño gigante comparado con un hematíeno. Acá tenemos otro patrón de infiltración y vean, ¿no? La cromatina cómo está dispuesta. Si vemos célula por célula, vamos a ver cómo la presencia, se hace evidente la presencia de nucleolo, la marginación de la cromatina, los bordes nucleares y todo, ¿no? Acá el inmunofenotipo, la cantidad. Esta es una pequeña muestra nada más de todos los marcadores que se utilizan, ¿no? Y la inmunistoquímica lo que va pintando, cada uno de los paneles va a tener 10 a 12 marcadores tumorales, ¿no? Entonces hay que, digamos, ver tal marcador pintó, no pintó, el porcentaje, como les decía, no evaluar cada uno de las coloraciones que se tiene en ambos tipos, ¿no? Tanto sea, digamos, en la leucemia aguda, crónica, linfoblástica, mieloblástica, se tiene que hacer, digamos, el reconocimiento de cada uno de ellos, ¿no? Y ahora también lo que se tiene, digamos, es la ayuda de la inteligencia artificial. Muchas veces estos se toman las fotografías, se colocan en los escáneres y eso también ayuda bastante, ¿no? Porque uno puede verlo, digamos, con mayor amplitud la imagen y se puede reconocer los diferentes elementos celulares, sus características y sus alteraciones, ¿no? Entonces, dentro de nuestra especialidad hay patólogos que solamente hacen, digamos, la parte hematológica, hacen, digamos, lo que corresponde hasta todo este tipo de alteraciones, ¿no? Y son áreas un poco más pesadas, más profundas y exigen de todas formas estar o trabajar en un hospital de referencia donde puedan llegar la mayor cantidad de casos, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son, digamos, las leucemias linfocíticas crónicas. Acá esta neoplasia se caracteriza por una acumulación de linfocitos que tienen un aspecto casi parecido a lo normal y son de la línea B. Acá se da en personas ya mayores
Vamos a ver cómo es que, digamos, va a alterarse esta clona de esta célula para, digamos, observarla ya atípica y alterada, tanto en sangre periférica como en médula ósea, ¿no? Y siempre con la ayuda de los marcadores tumorales. Reconocer la morfología, el grado, digamos, cómo va variando cada uno de los estadios es importante, ¿no? Y en esto también nos ayuda todo lo que es la inmunistoquímica, los cortes que se pueden hacer a nivel de médula, a nivel de ganglio linfático o a nivel de hígado y vaso, ¿no? Que nos ayuda, digamos, a ver cómo está evolucionando estos pacientes. Y a veces con todo esto no es suficiente, no tenemos que hacer uso del FIS o de algunos otros estudios más especializados de patología molecular. En cuanto a la anatomía patológica, vemos acá, por ejemplo, acá estamos viendo un extendido con linfocitos, casi todos son pequeños, parecidos a los normales, y cuando los observamos también en médula, vamos a ver, ¿no? A pesar que son, digamos que hay en mayor proporción, pero casi todos tienen el mismo tamaño. Acá los frotices de sangre periférica, acá otro igual, vean. Pues cuando nos ponen un frotis con este tipo de células, rápidamente uno dice, no, esta es una leucemia linfocítica crónica, ¿no? Y ver también la edad del paciente, que son personas mayores. Linfocitos parecidos a los normales. Igual acá. A esto ya hay otra variedad de linfocitos o de leucemias, ¿no? De leucemias de células peludas, que es un montón, ¿no? Pero que digamos nosotros no llegamos a ver. Entonces yo les estoy mostrando lo que más frecuente nosotros vemos en nuestro servicio, lo más práctico y digamos lo que les puede ayudar en vuestra práctica, ¿no? Acá les dejo un cuadrito para que puedan, digamos, más o menos hacer una diferenciación en cuanto se refiere a las leucemias, algunas características moleculares, la clínica, y todo, ¿no? En cuanto se refiere a la leucemia mieloide crónica, también igual vamos a ver elementos que en un inicio se parecen, digamos, a las células normales. Vamos a ver gran cantidad, a veces un extendido de sangre periférica y acá estamos viendo, ¿no? Si hacemos mención a lo que es mieloide, vamos a ver que no solamente están comprometidos, digamos, los granulocitos y todos los elementos de la serie mieloide, sino también hay ya la presencia de los linfocitos. Por eso que ustedes ven acá a granulocitos segmentados, algunos bastones, ¿no? Acá otro extendido de sangre periférica, vean los granulocitos. Y acá también tenemos que ver, ¿no? Las fases en las que se están presentando, si es una fase crónica, una fase acelerada o una fase blástica, ¿no? En cuál de ellos están los pacientes, siempre ayudados con el estudio de la médula ósea correlacionado con la clínica y el frotis que se tiene en sangre periférica, ¿no? Todo esto, digamos, o sea, no solamente es ver el frotis, sino también, como sabemos, generalmente a estos pacientes se les hace una biopsia de médula, ¿no? Tenemos el aspirado de médula ósea, se le hace su extendido, correlacionamos con el extendido de sangre periférica y con los hallazgos que se tenga en la biopsia de médula, ¿no? Y acá estamos viendo un cortecito de médula, vean la gran cantidad de estos elementos, ¿no? Tenemos tanto a la serie granulocítica y también a los linfocitos. Y vemos acá cómo están infiltrando, prácticamente se ha borrado ya las otras líneas celulares, ya no hay línea de maduración eritroide, megacariocítica, ¿no? La mayoría son estos elementos que estamos observando. Y acá los vemos, vean los hematíes, acá incluso hacen esas formas de pilas de moneda, ya un hemograma pues totalmente alterado. Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado. Sé que ha sido toda esta parte un poco pesada, pero bueno, ya algo les habrá quedado, me imagino, ¿no? ¿Alguna pregunta? El miércoles es cierto vuestro examen. Yes, Ay, Dios mío. Siempre, siempre esta parte es tan pesada. ¿Van a dar patología separado o van a dar con lo del curso más? separado, Por ese Liz. curso.
Hoy, bueno, suerte. Voy a tratar de hacer el examen lo más preciso y conciso, porque ya Mm. me imagino cómo estarán de mareados con todo esto. Sí, doctora. Quizás por ahí estamos en comunicación y podemos quizás hacer Sí, una... mira, como te decía, ¿no? Yo voy a tratar de hacerlo mañana y ya pues les voy a decir estudien tales cosas, ¿no? Imágenes no van. ¿No? Solamente es referencia, ya ustedes se acuerdan, ¿no? Pero sí puedo poner algo en relación, por ejemplo, en lo que es las leucemias, el FAF1, FAF2, FAF3, qué es lo que se ve, ¿no? Entonces, dónde se ven las vacuolas, dónde se ve, digamos, la presencia ya de citoplasma, eso acuérdense, ¿no? Ya por ahí va, por ejemplo, hay alguna pregunta igual, ¿no? La edad de presentación, el cromosoma Filadelfia, ¿dónde lo vas a encontrar? Y más que todo yo pongo, digamos, casos clínicos, ¿no? Paciente que viene, digamos, con una anemia de tal edad, con tal cuadro de presentación, casi siempre la fiebre, esos síntomas B que conocemos, ¿no? Fiebre, sudoración, anemia, pérdida de peso, eso siempre está en todo. Entonces, a veces eso te hace confundir, ¿no? Y lo que te va a orientar al diagnóstico casi siempre es el frotis, ya sea de sangre periférica correlacionado al de médula y la biopsia de médula. Sin eso ustedes no pueden llegar al diagnóstico. Hasta ahí, digamos, es la parte que corresponde a anatomía patológica. Hasta ahí los puedo ayudar, chicos. Ojalá que tengan suerte y no quiero ver que los jalen. Ok, doctora, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Muchas No, gracias, chicos, doctora. espero que mañana, el miércoles les vaya bien. Yo mañana apenas termine el examen ya les hago mención, ¿no? Estudian tales cosas. Ojalá que no haya desaprobados. Espero. Muchas gracias, doctora. Ya, chicos, Gracias, bendiciones doctora. a Buenas todos. noches, Pero doctora. he tratado de